Bendiciones para toda la familia del Reino y amigos. Bienvenidos a su espacio aquí en la escuela Dios Gobernando mi Vida, una escuela para nuevos discípulos. Bienvenidos a todos, familia del Reino y amigos. Hoy tenemos un día súper maravilloso y bendecido por Dios. Estamos iniciando la semana en esta clase maravillosa, la clase número 9 de nuestra escuela llamada La Genética del Reino, pero una clase que no voy a darla solita aquí, no la voy a dar sola, la voy a dar junto a la pastora Catalina Pérez de Acevedo desde Argentina, de Casa del Padre. Bienvenida, pastora Catalina, un saludo para todos aquí. Hola, ¿cómo está, Pastora Angélica? La verdad que es un gusto poder compartir con usted este domingo de enseñanza en esta mañana. Una bendición del Padre que nos ha permitido poder estar juntas. Así que bueno, para todos los que están escuchando, que ya entraron a esta transmisión, que puedan ahí apuntar sus escrituras, que puedan tener su cuadernito para tomar notas, lápiz y papel a mano, para juntos poder desglosar este tema que nos compete en esta mañana. Así es, así es. Este tema es tan muy interesante, se llama la genética del reino. Cuán importante es conocer no solamente que somos hijos, que somos salvos por el Eterno, somos hijos a través de nuestro amado Don Yeshua, no solamente tener esa identidad, tener la revelación de la paternidad, sino también entender que hay códigos que nos definen como hijos y que nos hacen caminar de cierto tipo de forma, diferenciándonos al resto de las otras personas que no caminan en el diseño del Padre. Así que es importante este tema, así que yo te invito, así como dijo la pastora Catalina en este momento, que busques lápiz y papel, que puedas sentarte, concentrarte y acompañarnos en esta maravillosa clase que te va a gustar, va a activar en ti muchas cosas, vamos a conocer cómo la palabra activa esos códigos de reino en nuestra vida y cómo hace que nosotros podamos verdaderamente caminar lejos de todo tipo de religiosidad, caminar verdaderamente como un hijo del eterno Dios aquí en la tierra. Pero antes de que tú puedas, de que podamos entrar en el tema en sí, les invito a todos los que están en este momento que les damos una cordial bienvenida aquí a esta escuela. Recuerda que esta escuela son 21 clases maravillosas que van a ir fortaleciendo tu vida, alimentándola, entrenándote. Esto es como una escuela de entrenamiento, ¿verdad, Pastora Catalina? Esto es una escuela de entrenamiento para que tú puedas aprender esas cosas que tal vez de pronto no has aprendido o que tal vez ya tú tienes tiempo caminando con el Señor y tampoco habías tenido la oportunidad de estudiarlo. Este es un tiempo para que tú puedas tomarlo y no solamente tomar todo esto que recibimos aquí para llenarnos de información, no. Esto también es bueno para que la podamos interiorizar. Y de hecho, este tema es clave para eso, porque si hablamos de genética del reino, habla de todos esos códigos que nos identifican como hijos del eterno Dios y que nos hacen caminar en un estilo de vida de adoración. Entonces, eso lo vamos a ir estudiando a lo largo de esta clase. También te invitamos a que puedas compartir esta enseñanza en este momento a través de nuestro canal de YouTube Profeta Animar Bracho, que tú puedas compartirlo a otras personas, que puedas suscribirte a nuestro canal de Telegram Elimar Bracho, ya que estas clases son totalmente gratuitas y el material que estamos compartiendo, que usted va a estar viendo en pantalla, este material lo estamos ofreciendo totalmente gratis, familia. Así que aproveche la oportunidad y recuerde, si usted está aquí en la clase, escriba aquí en el chat de dónde nos estás viendo, porque al final de esta escuela tenemos una sorpresa. Esto no se nos ha olvidado, tenemos una sorpresa al final de esta escuela, así que si tú has estado clase tras clase, te invitamos a que tú estés comentando allí porque va a haber una sorpresa al final. Así que, bueno, y bueno, algo muy importante que quiero compartirles, bueno, la pastora Catalina está de Argentina, yo estoy desde Venezuela, la pastora Angélica Villarreal de Tirado, estoy transmitiendo desde Venezuela. Si usted ve que de repente se paraliza o hay algo en la señal, usted sabe que tenemos a veces problemas con la electricidad, con la señal, pero aquí estamos para ofrecerle pues todo este material de forma, con un gran amor, con un gran trabajo, así que esté ahí atento y ya usted sabe. Si usted ve que la cosa ahí, aquí vamos a estar, pero la clase se va a dar. Bueno, familia, gracias por estar todos conectados. Bienvenido a todas las personas que en este momento se están conectando y vamos entonces a darle inicio a esta maravillosa clase. Genética del reino. Bien, genética del reino, maravilloso tema. ¿Qué es eso de genética? Es muy importante saber esto. ¿Qué es eso de genética?
hay algo muy importante en este tema y es que entender que la verdad revelada del Padre Eterno a nuestras vidas activa esa genética del reino. Pero ¿qué es eso de genética? Vamos a ir, acompáñenme con esto. La genética es esa ciencia que trata a nivel biológico o digámoslo a nivel natural, la herencia biológica y las leyes que la rigen. Viene del griego genéticos y está relacionada con la palabra genetivo, es decir, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con engendrar. Esta palabra se deriva de la palabra génesis, que bueno, conocemos pues que tiene que ver con origen, con nacimiento, que tiene que ver con gen, de donde viene la palabra generación, y esto también significa reproducción. Vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 1, verso 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Siempre esté atento a lo que se está hablando. Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada puede salvar nuestras almas. Esto lo dijo, está escrito en el libro de Santiago. ¿Qué es eso de la palabra implantada? Ya hablábamos ahorita de que la verdad revelada activa la genética del reino. Cuando la palabra del Eterno entra en mi vida, activa esos códigos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué nos explica aquí el apóstol? Dice que la palabra implantada, la cual puede salvar mi alma. Es decir, cuando la palabra se implanta, es como si se fecundara, es como cuando se fecunda el esperma, fecunda al óvulo y se logra esa fecundación para poder generar vida. ¿Qué significa implantar? Implantar o la palabra implantada tiene que ver con la palabra griega que tiene que ver, como les explicaba ahorita, cuando un esperma hace que un óvulo maduro se fecunde y se pueda generar la vida. Ahora, él dice la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué significa salvar? La palabra salvar viene de la palabra sotería, que tiene que ver o que significa restauración, liberación, sanidad, desprender de, o sea, busca arreglar algo que está mal, que busca restaurarse, que busca ser sano. No necesariamente tiene que ver como tal con vida eterna, sino que ese es el objetivo final. Es decir, se restaura, se libera, se sana, se desprende una persona o se trata de corregir algo con la finalidad de poder obtener entonces finalmente como objetivo la vida eterna. Entonces, la palabra implantada tiene entonces como objetivo provocar entonces una restauración, liberación y sanidad. Por eso la palabra revelada en mi vida activa esos códigos del reino y entonces trae a mi vida entonces restauración, liberación y sanidad. Por eso muchos de nosotros, cuando en otro tiempo caminábamos lejos de la ciudadanía del eterno Dios, lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de ser hijos del eterno Dios, en otros tiempos, entonces caminábamos sin restauración, no había liberación, había enfermedad, había una cantidad de cosas que se manejaban en nuestra vida, pero cuando viene la salvación, entonces viene la restauración, la liberación, la sanidad, por nombrar algunas cosas. Entonces, cuando esa palabra revelada viene de parte del Eterno, sea de forma individual, sea que venga solamente a tu vida, o que sea colectivamente a una comunidad como tal, es como cuando el esperma fecunda entonces para generar vida, y esa vida es esa vida que es generada en Dios. Entonces, el objetivo de la palabra es activar la vida que ya está en mi ser. Es esa, digámoslo así, esa nueva naturaleza según Dios, en donde todo hijo del Padre Eterno, en donde todos aquellos que somos hijos del Eterno Dios se activan. Y aquellos que no son hijos del Eterno, entonces producen ellos un nuevo nacimiento. Esa persona que despierta a ese llamado del Padre Eterno. Entonces, cuando la palabra es implantada, esta viene y libera la vida del espíritu que está atrapada dentro de un cuerpo
cuando ella está conectado con la antigua naturaleza, que obviamente se opone a la nueva naturaleza. Entonces, ¿qué hace la palabra en mi vida? La palabra saca lo pleno de Dios para manifestarlo en nosotros y también a través de nosotros. No solamente se manifiesta en mi vida, sino que yo también lo proyecto hacia otras personas. Entonces, la palabra, esa palabra revelada en mi ser, provoca que lo que Dios dice que somos y que aún tal vez no es nuestra realidad, sino que potencialmente nosotros tenemos, o como dice el apóstol Pablo en Efesios 1, nosotros estamos sentados en lugares celestiales, pero nosotros no estamos en el cielo, es potencialmente todo el diseño del Padre Eterno para nuestra vida, está allí potencialmente. Entonces la palabra hace que eso que está potencial se active en nuestras vidas para que se pueda cumplir la palabra en toda su plenitud. Bien, entonces un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando en el embarazo de Miriam, la madre de Yeshua, se le da la palabra, es decir, el esperma de Dios hace que ella sea fecundada, se fecunde el óvulo y nace entonces Yeshua con esa naturaleza humana y esa naturaleza divina, la naturaleza humana indiscutiblemente por el ADN humano de Miriam y de José y por su padre, en este caso el eterno Dios, ese ADN divino. Y ese ADN nos lleva hasta David y aún, si estudiamos aún más, nos lleva hasta Abraham. En esa naturaleza él tuvo que superar muchas cosas, pero que al final la naturaleza divina prevaleció sobre la terrenal, permitiéndole a Yeshua, en este caso, vivir sin pecado y convertirse en el autor de eterna salvación. ¿Qué hace entonces el Padre? El Padre envió la palabra que contenía el gen, es decir, la genética, el ADN divino. Entonces, así como nació Yeshua de la palabra, nosotros nacemos en el Señor de la misma forma. Al nacer de esa palabra revelada que contiene esos códigos genéticos divinos que nos permite tener la naturaleza de reino, es decir, es una genética divina, el ADN de Dios que lucha y se opone a la genética terrenal o a la adámica. Entonces, vemos cómo entonces esa palabra del eterno Dios va activando cosas en nuestro ser. ¿Por qué? Porque ella trae esos códigos genéticos que ya están en nosotros, pero que son activados por la palabra. Entonces, si en mí hay una antigua naturaleza, que más adelante también se va a explicar esto, hay una antigua naturaleza, los códigos genéticos hacen que salga esa nueva naturaleza que resista a esa antigua naturaleza. Entonces, ¿qué pasa en nosotros? Todos los hijos del Eterno tenemos dos naturalezas. La nueva naturaleza que es divina, que es dada por Dios, activada a través de la palabra revelada, y está la antigua, que es esa terrenal, que es cuando usted está pegado a las cosas del mundo, que está rebelde, que no quiere caminar en los diseños del Padre, que está viciada, como lo dicen las Escrituras, conforme a los deseos pecaminosos de la carne. Eso lo podemos ver en Efesios 4, capítulo 21, verso 23, que dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, hay dos naturalezas, ¿cierto, Pastora Catalina? Hay dos naturalezas y vamos entonces a compartirles cuáles son esas dos naturalezas, Pastora Catalina. Así es, Pastora Angélica. Usted bien ahí lo describió en ese capítulo 4 de Efesios, nos habla de la vieja naturaleza y que es la antigua naturaleza y la nueva que tiene que estar en cada uno de nosotros. Y si nos remitimos también a Juan, pero primeramente déjenme que les comparta nuevamente el versículo para aquellos que no tuvieron oportunidad de apuntarlo. Efesios capítulo 4, versículo 21 al 23. Y dice lo siguiente, si en verdad le habéis oído y habéis sido en él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, como usted lo dijo, y renovaos, vestíos,
que renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de ese nuevo hombre creado según el Eterno lo ha dispuesto. Entonces, nosotros acá notamos que tenemos dos naturalezas. Una que es la nueva naturaleza, que cuando sucede esto, cuando Yeshua llega a nuestras vidas, cuando nosotros nos encontramos con nuestro Creador. Y Efesios también nos relata que en la plenitud de la deidad de Dios habita en nosotros por su Espíritu. Entonces, la nueva naturaleza contiene la plenitud de la deidad del Eterno en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esa unción del Espíritu mora dentro nuestro, mora en cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo. Entonces, el punto es que la nueva naturaleza va a resistir ¿contra qué? Con la antigua naturaleza. Entonces, el cuerpo es el medio a través del cual estas dos naturalezas se manifiestan. Entonces podemos ver muchas veces como un choque, pero yo ahora estoy teniendo revelación de la palabra y estoy conociendo cada vez más a Yeshua, estoy entrando en una plenitud en cuanto a las escrituras, porque la palabra es la que nos llena, la que nos trae vida, pero hay una lucha porque parece que esa vieja naturaleza quiere muchas veces por ahí asomar. Entonces nosotros tenemos que entender que para que estas naturalezas se manifiesten, tanto la antigua como la nueva, necesitan de nosotros, de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Entonces, ahí vemos cómo realmente se plantea esto. Y lo que Pablo dice que nosotros tenemos que hacer es ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Tiene que haber una renovación. Cuando nosotros llegamos y nos encontramos con Yeshua, con nuestro Señor, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber en nosotros una renovación. Y esa renovación también implica la mente. Tiene que estar renovada. Entonces, esto tiene que ver con la esencia de lo que somos nosotros según Dios. Y esto implica que la antigua naturaleza, ¿qué tiene que pasar? Debe morirse. No es muy grato por ahí eso, pero esa vieja naturaleza debe morirse. Y en la medida que se activan esos códigos genéticos del reino, lo terreno y lo viciado se va muriendo, ¿sí? Entonces, esa vieja naturaleza nosotros tiene que morir cada día, tiene que haber una renovación en la mente para que esos códigos genéticos, como usted lo estaba hablando, puedan ser activados en cada uno de nosotros. Entonces, en el proceso de restauración y de activación de esa naturaleza de reino, ahí tenemos que entrar nosotros. Y si nos remitimos a Éxodo capítulo 20, versículo 5, nos dice lo siguiente. Éxodo 25 dice, bueno, nos habla, el contexto de este versículo nos habla de idolatría, pero ahí el Padre está diciendo que Él va a visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice esta palabra. El contexto nos habla de idolatría, pero el Padre dice que Él tiene que intervenir en la iniquidad. Entonces, Él tiene que intervenir, Él tiene que visitar eso. Y para lo que es en este relato, visitar, nos está hablando de la palabra pagad, que es extirpar el código genético de iniquidad, es sacarlo, extirparlo, arrancarlo de cada uno de nosotros. Ese código genético de iniquidad tiene que ser arrancado, tiene que ser quitado de nosotros. ¿Por qué? Porque si bien Dios está hablando de idolatría en todo en este relato del capítulo 20, pero también nos está exhortando y nos está anticipando de que Él tiene que tratar con cada uno de nosotros. Y como lo dijimos, para la palabra visitar es pagar, y tiene que ver con la implicación de cambiar ese patrón genético, romper esa línea de conducta que restituyendo realmente el diseño del Padre en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el Padre va a procesar al hombre, ¿para qué? Para hacerle ver su iniquidad. El Padre nos va a procesar a cada uno de nosotros para hacernos ver cuál es nuestra iniquidad, cuáles son esos códigos que vienen
incorporados en nuestras vidas y que el Padre tiene que arrancarlos, tiene que extirparlos, ¿para qué? Para poner sus códigos en cada uno. Entonces Él nos introduce en un proceso de limpieza. Vio como cuando usted tiene que acomodar su casa, tiene que limpiar, ¿qué hacemos las mujeres? Sacamos todo, corremos los muebles, vaciamos la alacena, todo. ¿Por qué? Porque entramos en un proceso de limpieza. Lo mismo hace el Padre con nosotros. Entramos en ese proceso de limpieza para quebrantar esos códigos genéticos de maldad de la antigua naturaleza que cada uno de nosotros traíamos. Entonces se va extirpando esa herencia corrupta, esa herencia que vino viciada con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra del Padre va irrumpiendo y nos va cambiando el estilo de vida. Salimos de un estilo de vida de error y entramos en los diseños, en los códigos realmente del Padre. Entonces, ahí, por ejemplo, si vemos el Salmo 51, es un ejemplo claro de esto. David venía con una línea genética, porque él venía de una mujer prostituta, y David heredó por medio de Rahab una línea genética de iniquidad del tipo sexual. Entonces, esto nos habla y nos hace a nosotros notar la diferencia de lo que es la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ahí en el Salmo 51 se describe muy bien cada uno de estos puntos. Entonces, lo importante para resaltar en esta mañana, lo que nosotros debemos tratar es, no podemos tratar con el pecado sin conocer la iniquidad, que es un trabajo infructuoso. Tratar con el pecado sin conocer, lo vuelvo a repetir, la iniquidad, es un trabajo infructuoso, porque no podemos atacar solamente al pecado, porque el pecado, ¿qué es? Es la acción. La rebeldía es la actitud que vemos en la persona, y la iniquidad es el patrón que viene. La persona tiene una actitud, tiene una acción que la vemos evidenciada a través del pecado, pero porque hay un patrón de iniquidad que viene trabajando en sus vidas. Entonces, cuando el Padre mete su mano, cuando Él visita esa iniquidad en cada uno de nosotros, Él arranca, extirpa, saca, cambia esos códigos genéticos de error y pone los códigos que realmente están en su diseño. Entonces, no se puede romper un patrón si primeramente no se somete una actitud. Nosotros debemos dejar realmente que el Padre trabaje en cada uno de nosotros. Hay que tratar la fuente, que es la que alimenta la iniquidad. Vemos los pecados en los que muchas personas incurren, lo podemos ver a diario a nuestro alrededor, pero no podemos atacar solamente la acción, sino que debemos ir más profundo y atacar ese patrón genético que está ahí, que viene alimentado con iniquidad, y tratarlo y dejar que el Padre se meta en lo profundo y saque completamente. Entonces, la iniquidad es un patrón, es un código genético. No es solamente hago una oración, renuncio a la iniquidad y ya está, sino que eso es un paso. Y hay que tratar en profundidad qué son eso con lo que nosotros venimos cargados, para que el Padre lo pueda sacar, para que lo pueda arrancar de cada uno de nosotros. Porque todos venimos ¿con qué? Con un temperamento que heredamos. Entonces, pero ahí, al ir educando nosotros ese temperamento, se forma el carácter. Entonces, el punto acá es identificar lo que está en nuestro temperamento, que no forma parte de la genética divina, sino que tiene que ver ¿con qué? Con la genética antigua, con la genética terrena. ¿Por qué? Tal vez nosotros venimos con un temperamento cargado, viciado con muchas cosas, y alguien nos dice algo y no nos gustó y ya reaccionamos mal, o tenemos una actitud que nos enojamos, que respondemos mal. Bueno, eso tiene que ser tratado. Eso forma parte de nuestra antigua naturaleza, de nuestra antigua forma de vivir, que ahora más bien está siendo tratada y está siendo procesada por el Padre, por nuestro Señor. Entonces, el Padre visita este patrón genético. Cuando Él se mete en nuestras vidas, visita este patrón genético
que define un ciclo que si no se corta se vuelve a repetir, porque eso nos habla de iniquidad. Si no se corta, si no se trata, si esto no se extirpa, no se saca, se va a volver a repetir. Entonces, lo que para la primera generación fue una práctica, podríamos decir, para la segunda y la tercera, es un modelaje, es un modelo a seguir. Y se establece un patrón viciado, un patrón viciado y aprendido. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo tenemos incorporado, ya fuimos modelados con eso, entonces lo adquirimos y seguimos reproduciendo eso mismo que ya venimos viendo que va sucediendo de una generación en otra. Pero el Padre dice que Él va a visitar, que Él va a visitar. Entonces el Padre está muy preocupado en querer meterse en ese patrón genético en el cual nosotros traíamos, que está viciado, como decíamos hoy, pero Él quiere cambiarlo, porque Él quiere poner dentro nuestro, dentro de cada uno de nosotros, ese código genético del reino, ese código genético que viene del Padre y que quiere para nosotros lo mejor. Entonces, el Padre plantea que a la cuarta generación algo sucede allí. ¿Y qué sucede cuando leímos Éxodo capítulo 20, versículo 5? Que ese modelaje se convirtió ahí en un código genético y que la quinta generación va a incurrir en esa práctica de herencia. Entonces nosotros tenemos realmente la oportunidad de que esta palabra se revela en nuestras vidas con poder y dejar que sea afectado ese código de error, ese código que venía viciado de muchas cosas que no eran beneficiosas para nuestra vida y dejar que el Padre pueda trabajar en cada uno de nosotros. El Señor mete su mano en nosotros, quebranta ese código de iniquidad y activa los códigos de gobierno divino para que la genética del reino realmente, Pastor Angie, se pueda manifestar en cada uno de nosotros. Así que la verdad que el Padre pueda meterse con nuestras cuestiones es un placer y tenemos que decirle, sí, papá, acá estamos y que puedas hacer con nosotros realmente, meter tu mano y transformar todo eso que venía viciado, todo eso que venía corrompido en nuestras vidas. Así es, total, Pastora Catalina, tú tienes toda la razón en lo que venías comentando, porque el Señor, planteamos esto en esta situación porque el Señor quiere tocar nuestra genética, ir allá a lo profundo, ¿verdad? Sacarnos esa antigua naturaleza y activar los códigos del reino. Pero a través de los méritos de Yeshua HaMashiach, a través de lo que el Eterno ha hecho en cada hijo del Eterno Dios, nosotros venimos a ser o provenimos de un linaje divino. El Señor dice, lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, de aquel momento en que estábamos en esa antigua naturaleza, ya en eso que está viciado, en esa antigua práctica, en eso que hacíamos constantemente y el Señor nos ha trasladado a su luz admirable. Nosotros, dice las escrituras entonces que somos linaje escogido, que somos ese real sacerdocio, que somos esa nación santa. Una nación está constituido por personas que están bajo un mismo gobierno, es decir, un pueblo por posesión, para que se proclamen las proezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, en este caso, al reino de nuestro amado Yeshua. Entonces somos ese linaje escogido, somos un linaje, una familia, y esta palabra linaje proviene de la palabra genos, que es donde viene la palabra genomai, que es eso de venir a ser, no que éramos, sino que ahora somos. Y el nuevo nacimiento es algo que nos permite introducirnos en esto. De esa palabra también se deriva la palabra gen, o de donde también viene la palabra génesis, todo esto en griego. Y esto plantea que los ciudadanos del reino tenemos un génesis, es decir, tenemos un origen, algo que nos vincula con la familia del reino, con una herencia, con un legado, con una misma línea genética, porque nacimos de Dios a través de la palabra. Entonces, cuando, por ejemplo, la Biblia dice que Abraham es el padre de multitudes, nos está vinculando de alguna forma genéticamente con él. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3 dice lo siguiente.
Gálatas capítulo 3, versos 6 y 7 dice, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Entonces, y lo voy a explicar ahorita un poco más detallado, porque entonces Yeshua tiene la genética de Abraham y nosotros en su defecto tenemos la genética de Yeshua. Entonces, ¿qué hizo el Eterno con Abraham? ¿Qué fue lo que hizo? Si usted recuerda las escrituras, se va al libro de Génesis, capítulo 12, el Eterno le dice que saliera de su tierra y de su parentela. ¿Qué hace el Eterno entonces con Abraham? Lo saca de su tierra, lo saca de su parentela para formar un pueblo y con esa formación de pueblo cortar una línea genética ancestral. ¿Qué hacía o qué practicaban los padres allá en Ur de los Caldeos? Recordemos que Abraham venía de Ur de los Caldeos, su padre hacía, digámoslo así, estatuas, santos, no sé, como usted lo quiera, se lo pueda imaginar, hacía este tipo de cosas, tenían distintos dioses o una variedad de dioses, y el Señor le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, vamos a cortar esa línea genética ancestral, porque la idea del eterno Dios con Abraham era que a partir de él, a partir de Abraham y Sara, se marcara una nueva descendencia, es decir, un pueblo con una misma línea genética para que a través de ese pueblo pudiese perpetuarse la cultura del reino de generación en generación. Entonces, recapitulemos entonces, ¿qué hace el Eterno con Abraham? Le corta la línea genética ancestral de iniquidad. Venía de Ur de los Caldeos, de un pueblo pagano, de prácticas paganas, y el Señor entonces corta su línea genética al decirle, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, toca su origen para extirpar el código genético del esperma de su padre y generar la nueva genética. Fíjense entonces incluso que como muchos conocemos la historia de Abraham, Abraham no podía, según, tener hijos, pero el Señor le da la oportunidad con esa posibilidad de poder tocar su origen, extirpar el código genético del esperma de su padre y poder generar una nueva genética. Y con ello, una generación que perpetuara la cultura del reino. Cuando corta la genética y esa práctica pagana, babilónica, apegada a ritos ancestrales, le estaba dando la posibilidad de ser padre de una nueva generación, de una nueva raza o de una nueva etnia, que en este caso, bueno, es el pueblo hebreo. Entonces, Dios le da a él la posibilidad de que a través de él y de sus genes naciera un pueblo con una genética divina que le adorara a él, o sea, al Dios eterno. Entonces, el proyecto de Dios era con él preparar una línea genética para que con él se preparara esa generación por la cual vendría y nacería nuestro amado Adón Yeshua. Entonces, mire cómo Dios va trabajando en la vida de cada persona, va tocando su genética, fue sacándole de su tierra, de esos patrones y de esas prácticas paganas, de esas prácticas babilónicas. ¿Y qué hace en él? Lo saca de allá y corta su línea genética ancestral y le permite entonces, a través de sus nuevos, digámoslo así, de esos nuevos genes, esa genética divina que iba a adorar al Padre Eterno y que con ella iba a venir también nuestro amado Yeshua. Entonces, ¿cómo podemos entonces concluir este punto? Que el eterno Dios, a través de la palabra, por ejemplo, que encontramos que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, es que nosotros tenemos esa misma línea genética de Yeshua. ¿Por qué? Por la sangre que Él derramó en el madero. El eterno Dios nos ha permitido poder a través de los méritos de Yeshua, de su derramamiento, de su muerte en el madero, de ese derramamiento de sangre, poder generar en nosotros una nueva genética de reino. O sea, una genética donde estén los códigos del Padre, que entonces yo pueda caminar modelando la cultura del reino. Más adelante, y la pastora Catalina también va a estar hablándonos de esto también, es cómo nosotros podemos salir de esas prácticas religiosas en nuestra vida, de cómo nosotros podemos a través de la palabra
revelada, poder activar verdaderamente esos códigos en nuestra vida, porque los necesitamos. Ahorita estamos en tiempos finales, y necesitamos que los hijos del eterno Dios se manifiesten, pero estableciendo a través de un modelo de vida de adoración, establecer la cultura del reino. Pero esto solo es posible cuando dejamos que la palabra revelada entre a mi vida y active esos códigos. Y activar esos códigos, ahorita la pastora Catalina también nos va a estar compartiendo esto, cómo el activarse esa palabra en mi vida va a activar esos códigos que ya están en mí, que solo necesitan que a través de los méritos de Yeshua sean activados. ¿Cierto, pastora Catalina? Es así, pastora Angélica. Y sabe que como usted recién lo nombraba, el poder de la palabra realmente activa los códigos de reino. Es ese poder de la palabra. Porque cuando yo digo que esa palabra, lo que está hablando de las escrituras, ¿no? Lo que el Padre nos dejó establecido, ese poder de la palabra se mete hasta lo profundo de nuestro ser. Y entonces, ¿qué es lo que hace allí? Penetra hasta los tuétanos para dividir el alma y el espíritu y sacar las intenciones del corazón. Entonces, la palabra llega hasta los tuétanos y llega ahí, ¿hasta dónde? Hasta donde hay sangre, y en la sangre está nuestro ADN, el de cada uno de nosotros, nuestro ADN natural, el cual está en proceso de ¿qué? De cambio, de transformación, porque dijimos que para que esa vieja naturaleza pueda ser desalojada de nosotros, tiene que incorporarse a nosotros una nueva naturaleza, entonces entramos en un proceso de cambio, de transformación. Está siendo afectada nuestra genética natural en cada uno de nosotros, de esa vieja naturaleza que traíamos, para activar la genética nueva. No es, como usted lo dijo hoy bien, que no es que estamos buscando lo que no tenemos, sino más bien que se está activando lo que nosotros ya tenemos. Somos hijos del Eterno, somos hijos del Dios Todopoderoso, de nuestro Elohim. Entonces, nosotros debemos tener la genética que Él diseñó para nosotros, esa genética del reino. Entonces, desplazamos la antigua naturaleza y la vamos renovando. Y una de las formas de ser renovada, de ser transformada, no que es una de las formas, sino que es la forma a través de la palabra, que las escrituras se nos revelen lo que está establecido por el Padre y nosotros vayamos incorporando esos códigos del Padre en cada uno de nosotros. Y hoy hablamos de la renovación de la mente también. Y la palabra transformación en este argumento, en este contexto que estamos hablando, toma una dimensión extraordinaria, pastora Angie, porque si no es afectada la genética, no tendremos cultura de reino. La cultura de reino es la que nosotros vivimos, cómo nos comportamos, cómo nos movemos, cómo actuamos, lo que nosotros transportamos, porque nosotros somos altares vivientes para nuestro Eterno. Entonces, todo lo que nosotros somos y hacemos va a afectar realmente el lugar donde nos movemos. O sea, somos transportadores de una cultura, nosotros mostramos una cultura. Entonces, si nos metemos a hablar acá, en este punto, tenemos que hablar de que muchas veces en términos tradicionales nos hemos vuelto portadores de un culto y no de una cultura más bien, sino que esa línea donde se tiene que generar todo realmente se ha generado a través de una genética religiosa y nos ha incorporado a nosotros el diseño de un culto. Y entonces ahí hay un error y eso tiene que ser transformado por el Padre, porque nosotros tenemos que ser transformados a una cultura de reino, no mostrar realmente un culto. ¿Por qué? Porque generaciones y generaciones han pasado por un culto y no han sido transformados, porque el culto, el ir a un lugar y reunirse y estar constantemente ahí, está bueno que nos reunamos, como yo siempre digo, esa parte es correcta, pero no podemos hacer el énfasis allí. Que yo me encuentro con el Señor en el culto, que yo recibo en el culto, y mientras tanto los otros días que estoy en mi hogar, ¿qué es lo que sucede? Entonces nosotros tenemos que cambiar esto tiene que ser renovado en nuestra mente también, para mostrar realmente una cultura de reino. El énfasis no está en el culto como lo hemos heredado, sino que más bien en heredar la genética del reino, que es el legado que el Padre tiene para cada uno de nosotros.
Y muchas personas, y aún de hecho en otros tiempos nosotros estábamos tal vez apasionados por el culto, pero ¿por qué? Porque eso era el legado que se nos había entregado, era lo que teníamos, porque era lo que ya habíamos tomado, lo que habíamos incorporado, y entonces ahora eso tiene que ser transformado en cada uno de nosotros. Pero Dios sabe que ha ido exponiendo a su pueblo, realmente el Padre, poco a poco a esa verdad revelada, que es la que genera realmente los cambios. Entonces, la verdad revelada nos da a cada uno de nosotros, como hijos del Padre, un mayor entendimiento y nos desprende cada vez de esa dinámica religiosa y también de nuestro propio ADN natural, lo que nosotros teníamos incorporado. Entonces el Padre va trabajando con nosotros y esa verdad, como decíamos hoy, se va haciendo cada vez mayor, la revelación va siendo cada vez mayor y nuestro entendimiento va siendo abierto. ¿Para qué? Para que se desprenda todo eso que traíamos incorporado, todo eso que veníamos cargando nosotros generaciones tras generaciones. ¿Para qué? Para que el Padre pueda, como decíamos hoy, tocar nuestro ADN también. Y la palabra, ¿sabe lo que provoca en cada uno de nosotros? Que nosotros podamos responderle a Dios. Y también de interpretar los códigos con una mayor habilidad. Eso es lo que produce la palabra en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros teniendo una mayor fuerza para obedecerle al Padre lo que Él estableció para cada uno de nosotros, de manera que nuestra respuesta sea natural y no forzada, porque ¿qué hace muchas veces la religión? Esto tenés que hacerlo así, y de esta forma, y acá lo hacemos así, ¿por qué? Y porque es nuestra forma de trabajar, de implementarlo, así lo aprendimos, y no es así. El Padre realmente nos está mostrando en esta mañana que hay un código genético de reino que tiene que ser activado en cada uno de nosotros y no es impuesto. Entonces, la palabra del Padre, las Escrituras, son las que nos introducen en ese proceso que va a dar frutos. Por supuesto que sí, va a dar frutos. Cada vez que la palabra llega a nuestras vidas, ella es lanzada, es enviada para que haga nosotros para lo que fue comisionado, lo que tenga que hacer. Entonces, esa palabra cuando llega a nuestras vidas sí que va a dar fruto, por supuesto que sí. Y el ADN natural va a ir siendo liberado, Pastora Angélica, y realmente vamos a ver ese ADN del Padre en cada uno de nosotros, verlo manifestado en cada uno de nosotros. Cómo realmente todo se va ordenando, cómo realmente todo se va alineando, se va acomodando en nuestras vidas. Y Dios ha levantado una generación que tiene una mayor capacidad de responder a las demandas del reino. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Que el Padre está levantando imperiosamente una generación que va a responder a esas demandas que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Es gente que entiende los códigos, y esa es la gente que se está activando, esa es la gente que se está levantando en este tiempo, que entiende los códigos del reino. En la medida que se va removiendo nosotros toda esa cultura religiosa, todo eso que traíamos incorporados, la palabra de Dios, la palabra del Eterno puede ir renovándonos a cada uno de nosotros, de manera más acelerada, de manera más profunda. Entonces, nosotros vamos a ir reenfocándonos, vamos a ir redireccionando nuestras vidas y vamos a ir posicionándonos en el lugar donde el Padre realmente nos quiere poner en este tiempo. Entonces va a cambiar nuestra mentalidad, va a cambiar nuestra dinámica, porque como hoy decíamos, tiene que haber una renovación en cada uno de nosotros. Entonces vamos creando una expectativa realmente real de lo que el Padre va a hacer, y donde cada ciudadano del reino, tanto la pastora Angie como yo que estamos juntas en esta mañana, como usted que nos está acompañando, cada ciudadano del reino, va a tener clara, mis amados, vamos a tener una identidad clara y vamos a estar firmes realmente, posicionados como hijo, como pueblo, como nación, porque hoy lo decía la pastora Angie, somos una nación santa, apartada, separada para el Padre. Y todo eso sucede en nosotros cuando dejamos que esa renovación venga y irrumpa en nosotros y derribe todos los argumentos que pueda haber
y no importa si hace, uy, pero yo tengo un montón de argumentos, tienen que estar derribados, son muchos años de religión, muchos años de de cosas prácticas. impuestas, claro, de prácticas. Entonces, no importa, en esta mañana estamos escuchando esta enseñanza para que el Padre podamos dejar que Él meta su mano en cada uno de nosotros y ser transformados, ser renovados realmente. Entonces va a comenzarse a impartir esa palabra que va a afectar la genética y ahí nosotros vamos a poder partir nuevamente hacia lo que el Padre quiere hacer. Pastora Angie. Así es, Pastora Catalina. Has dicho algo muy clave y hablaste acerca de la transformación. Cuando la palabra, como lo leíamos al principio en el libro de Santiago, la palabra implantada es la que puede salvar, y salvar como tiene que ver con restauración y con ello liberación, sanidad, transformación. Cuando nosotros a través de la palabra entonces se imparte la palabra, esta también impartirá vida, y con ello habrá una transformación totalmente radical, porque eso es lo que se busca. Cuando se activan los códigos del reino en nuestra vida, se busca es que a través de eso pueda haber transformación de nuestra vida. ¿Y cómo se da esa transformación? Cuando a través de la palabra, esa palabra implantada agarra y desplaza cada día todos esos códigos genéticos que vienen de esa antigua naturaleza que está viciada, para que entonces se establezca la genética pura del eterno Dios, esa que es limpia, que va a provocar en nuestra vida, por ejemplo, un proceso como por ejemplo el que vivió Abraham, para que también se pueda dar en nosotros y a través de nosotros, que pueda haber ese cambio y que pueda también a través de nosotros venir un linaje limpio y puro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos renovar nuestra mente si no es afectada nuestra genética? Nosotros hemos dirigido la palabra muchas veces a la mente, se ha removido la enfermedad, se han ido los demonios y muchas cosas han cambiado, pero a veces esto no es suficiente. Es necesario que la palabra, como lo comentabas tú, Catalina, llegue allá a los tuétanos, allá a la médula, a lo más profundo, a las células madres, donde está el origen y nace ese mapa genético que define la vida y que va a afectar esas futuras generaciones para que verdaderamente algo extraordinario pueda suceder. Y esto es clave también incluso para estos tiempos, para el evangelismo de este tiempo, y es que no solamente se pueda dar la palabra y que muchos vengan, sino que verdaderamente hay una transformación del pueblo del Eterno. Es necesario que se manifiesten los hijos del Eterno Dios, que se puedan manifestar en un estilo de vida, no en un culto, sino en una cultura del reino, un estilo de vida de adoración. Para eso es que viene la palabra, para impartir esa vida, para traer restauración, para que se activen, para que haya transformación, para que dejemos de estar caminando religiosamente, porque eso, lamentándolo mucho, es lo que es la religión. De hecho, los sistemas religiosos lo que hicieron por mucho tiempo fue concentrar a la gente en el hacer tantas cosas, en el culto, y no enfocar a cada persona en un estilo de vida de adoración para que modele una cultura de reino. Entonces, por eso es necesario que esa palabra venga y sea implantada en mi vida, que llegue hasta lo profundo, hasta esas células madres y que afecte el código genético para que cambie esa antigua naturaleza y entonces pueda venir lo extraordinario. Y entonces nosotros podamos experimentar, por ejemplo, que no necesitemos adoctrinar a nadie, sino que se activen de manera inmediata los códigos del reino en cada persona. Que, por ejemplo, los procesos de enseñanza se activen en una persona a través de los códigos genéticos, que sea rápido, que sea de alguna forma se activen de una forma extraordinaria en la vida de una persona. Que, por ejemplo, en el cuerpo haya resistencia y rechazo contra las enfermedades, por ejemplo, o que la alabanza sea una respuesta natural y se convierta en un estilo de vida en nosotros.
y no que sea algo que sea ni fingido, ni que sea algo impuesto, sino que salga de forma natural, que haya un modelaje correcto, que verdaderamente se vea que somos hijos del eterno Dios, que han sido transformados por medio de la palabra. Por ejemplo, también que la reproducción no sea a través de los cultos, sino que sean generaciones, que nosotros de generación en generación podamos impartirle a nuestros hijos una cultura del reino, que no sea algo ni dogmático, ni impuesto, ni nada, sino que salga de forma natural, que podamos también, Catalina, no solamente desarrollar los mismos rasgos de la cultura cuando también hablamos de una forma distinta, que se vea en nuestro lenguaje que algo ha cambiado, que algo ha sido transformado, que esos códigos de reino se vean hasta en nuestra forma de hablar, que podamos caminar en unidad. Y esto es muy importante, Catalina, y todos los que nos están viendo, que podamos caminar en un escape verdadero, en convergencia, que si bien es cierto, podamos tal vez pensar diferente, porque es válido, ¿verdad? Podamos pensar diferente, pero que todos podamos ver una misma cosa. ¿Y qué es ver? Una visión de reino. Porque también en la diversidad podemos encontrar gran riqueza. El estar en EJAT, en unanimidad, también poder tener identidad de pueblo, eso nos lo permite tener la genética divina del Dios eterno. Vamos también a concordar todos juntos y unánimes con la palabra del eterno Dios. Entonces, nuestro gran enemigo, aparte de la genética viciada de la antigua naturaleza, es ese patrón religioso, lo que comentaba ahorita. Esto ha hecho que se opaque la manifestación de Dios, porque muchas personas, y ahorita Catalina, vas a ampliarnos un poco más esto, ¿verdad? Se concentraron mucho en el hacer y no en el ser. Y por eso no ha habido una manifestación verdadera de los hijos del eterno Dios. Necesitamos modelar la cultura del reino. Y esto solamente va a ser posible cuando usted deje que la palabra revelada entre a su vida, entre en lo más profundo, toque ahí lo interno, saque y corte contigo todo tipo de iniquidad y entonces pueda ser implantada esa nueva naturaleza. Entonces, Caterina, coméntanos ¿qué tienes tú para aportarnos también con respecto a lo que es la religión? O sea, ¿cómo nos ha afectado fuertemente en este tiempo? Y bueno, desde generación en generación, los sistemas religiosos. ¿Qué es la religión? Sí, sí, ¿sabes qué, Pastora Angélica? En términos generales, podríamos decir hoy que el Padre no inventó la religión. Nuestro Padre Celestial no inventó eso. Eso es un invento netamente Del hombre. humano, del hombre, ni más ni menos. Entonces el Padre no inventó una religión. Sí entendemos hoy que el Padre tiene códigos que tienen que ser revelados a nuestra vida. Y esos códigos los vamos a ir descubriendo a través de que las escrituras se vayan revelando con mayor poder y constantemente en nuestras vidas. Entonces, podemos decir que este invento de la religión fue hecha netamente por el hombre. Y fue inspirado ¿por quién? Por Satanás, que es el padre del error, por el enemigo. Entonces, es decir, que él engendra la religión definiendo, ¿saben qué? Una genética de hijos cautivos. Porque eso es lo que hace la religión, nos mantiene a nosotros cautivos en un lugar donde no hay libertad. Entonces, eso tiene que ser transformado, eso tiene que ser afectado realmente y desalojado, como dijimos al principio de nuestras vidas, para que la genética del reino esté en cada uno de nosotros. Esto nos hace a nosotros, Pastora Angélica, identificar que no estamos luchando solamente contra la genética de una naturaleza que está caída, sino también de la religiosidad. Sí. Lo que la religión ha hecho por tantos años en cada uno de nosotros, en las personas que están escuchando en esta mañana, y el culto, como decíamos hoy, ha sido un lugar donde esa genética religiosa ahí metió, podríamos decir, como usted lo describió al principio, metió su esperma. Esa genética religiosa en el culto allí metió su esperma, pero el diseño original del culto es el lugar realmente donde se activa la genética divina. Ese es el diseño que el Padre tiene para nosotros.
¿Y a través de qué? De la verdad revelada. Esto es así, a través de la verdad revelada. ¿Y dónde está la verdad? En lo que el Padre estableció para nosotros, Sí. en las Escrituras. Es volver al diseño original establecido por el Padre, no al diseño que el hombre estableció para cada uno de nosotros. ¿Por qué pasó esto? Porque el enemigo usurpó y distorsionó la matriz donde se genera realmente la cultura y la activación de la genética del reino. ¿Por qué? Porque se hace a través de la verdad revelada. El enemigo usurpó eso, nos privó a nosotros de eso, y entonces entramos en esa dinámica del culto, y eso fue lo que hizo que nos encontremos hoy en la actualidad con muchas personas que están cautivos, donde no son realmente, no hay una libertad genuina y completa como el Padre desea sobre cada uno de nosotros. Entonces, Dios hizo de nosotros un culto viviente, de cada uno de nosotros. El Padre hizo un culto viviente. Somos el lugar, como usted lo decía hoy, donde la genética divina se activa y también se reproduce. Porque usted hace un instante dijo, somos esos altares vivientes, altares de adoración vivientes para el Padre. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Y nosotros transportamos ese ámbito en el lugar donde nosotros nos movemos. Entonces, esta idea tiene que quedar clara para cada uno de nosotros en esta mañana. Dios de nosotros hizo un culto viviente, de cada uno de nosotros. Y somos ese lugar donde la genética divina se activa y también se reproduce. Entonces, ahora, si el culto es redimido de esa influencia y de la dinámica del error, y establecemos el diseño correcto, lo que estamos viendo en esta mañana, ese culto colectivo, como usted lo habló hace un instante, vamos a ver unos cambios realmente sustanciales en cada uno de nosotros. Pero tenemos que entrar en esta nueva dinámica de lo que el Padre tiene para nosotros, que es esa genética, esos códigos de reino, esos códigos que tienen que ser incorporados en nosotros para poder ver, como decíamos hoy, esos cambios, esos frutos en cada uno de los que estamos escuchando en esta mañana esta enseñanza. Así es, Pastora Catalina, y al convertirnos en ese culto viviente, como lo estabas compartiendo ahorita, y somos ese lugar donde la genética divina se activa y se reproduce, entonces nos convertimos en generadores de la genética del reino. O sea, somos generadores de esa genética del reino. Entonces nosotros podremos invitar a personas a entrar en una línea genética que va a transformar a través de la obra redentora de Yeshua por su sangre, a formar parte del reino de nuestro amado eterno Dios, de una nación santa, de un linaje real, de un pueblo adquirido, y entonces el mundo va a poder ver y va a poder creer, que esto es muy importante, el mundo va a poder ver y va a poder creer, y ya no tendremos que hacer grandes esfuerzos, sino que todo fluirá de una forma natural, para que entonces haya unidad, y en la genética del reino podemos experimentar de forma natural el perdón, la restauración, la sanidad, algo muy importante, y es que cuando la genética del reino se manifiesta en los hijos del eterno Dios y se imparte la vida, y con ello el amor es lo que viene a gobernar, porque eso va a fluir de forma natural en nuestra vida. Entonces, familia del reino, todos los que están aquí sentados, Pastora Catalina, o sea, la invitación es que nos convirtamos en este tiempo en generadores de la genética del reino. Ya basta de caminar de forma religiosa, teniendo la palabra en la boca, pero no viviéndola. Y cada una de estas clases y cada una de las imparticiones que recibimos, no solamente en esta escuela de Dios gobernando mi vida, sino en cada cosa que tú recibes del Padre Eterno, trata de no solamente llevarlo a un tema mental o de un conocimiento más y decir, wow, esa palabra fue extraordinaria, sino que tú puedas trascender esa palabra y llevarlo a lo vivencial para que pueda ocurrir una verdadera transformación, y esos códigos del reino que ya están en ti puedan ser activados, puedan ser vistos, para que entonces pueda haber
un mundo que pueda creer y que podamos poderlo transformar, donde entonces el perdón sea lo que se manifieste, que la restauración sea lo que se manifieste, que los milagros, que las sanidades se manifiesten, que el amor brote de forma natural en los hijos del eterno Dios, que te conviertas en un generador de la genética del reino de nuestro amado Padre. Familia, de verdad estamos agradecidos y esperamos, Pastora Caterina, y mi persona, esperamos que tú hayas y puedas entender esta palabra en tu vida, que como te digo, no la lleves a la parte mental, llévalo a la parte vivencial, deja que la palabra revelada entre hasta lo más profundo y haga las transformaciones que el eterno Dios quiere y desea para cada uno de ustedes y para cada uno de sus hijos. De verdad, agradecidos con el Padre Eterno por nuevamente acompañarnos en toda esta clase. Te invitamos a que puedas conectarte en la próxima clase. Recuerda que son 21 clases y que van a transformar tu vida de forma muy, pero muy especial, Pastora Catalina. La verdad que sí, Pastora Angie, porque como usted bien lo decía recién, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Tenemos 21 clases, nos encontramos todos los domingos a esta misma hora y tenemos toda una semanita para procesar esto que hemos visto en esta mañana, para incorporarlo en nuestras vidas, para poder vivirlo, para poder realmente experimentar lo que la palabra está haciendo en cada uno de nosotros. Allí usted, mi amado, que nos está mirando en esta mañana, en la pantalla tiene todos los datos financieros para que usted, si así lo desea, pueda hacer su aporte a este ministerio. Como bien lo dijo la pastora Angélica al inicio, estas clases son gratuitas, usted no tiene que inscribirse, pagar una inscripción, absolutamente nada, sino que esto se le está dando de forma para que, gratuita, para que usted pueda acceder y conocer realmente lo que el Padre quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces, tiene a su disposición toda la información financiera, si usted así lo desea, se lo vuelvo a repetir, ahí puede buscar, mira en su pantalla y puede tomar nota, conectarse, hacer todo lo que tenga que hacer para hacer su aporte al ministerio. La verdad que fue un placer compartir en esta mañana con ustedes, que podamos hacer estos cultos vivientes al Padre, Pastora Angie, que realmente en cada lugar que nos movamos podamos trasladar y transportar esa atmósfera del Padre que está en cada uno de nosotros, porque es un placer. Y es un placer, yo hace unos días atrás lo decía también, cuando el Padre interviene en nuestras vidas, eso es precioso. Porque nosotros nos vamos despojando de ese viejo hombre y el Padre va poniendo todo eso nuevo en nuestras vidas. Así que, amados, disfrute esta enseñanza, vuélvala a ver, comparta esta transmisión, dele me gusta también, que eso está muy bueno. Si ha sido de bendición para su vida, y de hecho que creo que ha sido así, que usted lo pueda compartir y pueda hacer extensivo el mensaje de la palabra. Shalom para todos, bendiciones del Padre sobre su vida. Gracias, Pastora Angie, por la invitación. No, gracias a ti también por haber juntas estado ministrando y impartiendo esta clase para todos ustedes. Bendecimos sus vidas desde cualquier lugar donde se encuentren. Y bueno, les recuerdo también a que puedan suscribirse a este canal, activar las notificaciones para que semana a semana estén atentos y usted pueda recibir esta impartición de la palabra y pueda convertirse en ese generador de la genética del reino. Así que, familia hermosa, gracias por haber estado conectados. Te invitamos también a que te puedas suscribir a nuestros distintos canales asociados, Ministerios Altares de Adoración, Red Chamer, Mis Hijos Creciendo en Emuná, Jóvenes Macabín. Así que, familia, tenemos mucho material que va a transformar tu vida. Así que, bueno, un shalom para todos. Saludos, familia. Gracias por haber estado conectados. Les bendecimos. Shalom, shalom. Gracias, Pastora Catalina. Un saludo. Shalom, saludos para todos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.